Bienvenida o bienvenido a esta exploración detallada. Hoy nos adentramos en un concepto que resuena a través de milenios y culturas: el juicio final. Una idea, bueno, poderosa, a veces aterradora, otras veces esperanzadora. Exacto. Estamos hablando de escatología, o sea, de esas creencias sobre el fin de los tiempos, el destino último de la humanidad, del universo. Y el juicio final es una pieza central en muchas de estas visiones. Para analizarlo nos basamos en fuentes digamos, enciclopédicas, que recogen diversas perspectivas, principalmente de las religiones abrámicas, ¿no? Cristianismo, islam, judaísmo, pero también vamos a mirar un poco al zoroastrismo y otras visiones. Pues sí, nuestra misión es entender qué significa este juicio en cada tradición, ver cuáles son los puntos en común, las diferencias clave y por qué ha tenido un impacto tan duradero. En el arte, por ejemplo, en el imaginario colectivo. Muy bien, pues vamos a desgranar esta idea tan fundamental. Empecemos por el concepto general, si te parece. Vale. La idea básica, presente en las tradiciones abrahámicas y con ecos en el Frashokereti zoroastriano, es que habrá un momento definitivo, una rendición de cuentas ante Dios para toda la humanidad. Se le llama de distintas formas, ¿no? Eso es. Día del juicio, día de la resurrección, día del Señor. Pero la esencia es esa, una evaluación final. De acuerdo. Si empezamos por el cristianismo, esta idea está, bueno, profundamente ligada a la figura de Jesucristo, ¿verdad? Correcto. Se vincula directamente a la segunda venida de Cristo. La creencia es que volverá, en gloria, para juzgar a vivos y muertos. Y ese juicio determina el destino eterno. Exacto. Salvación o condena. El Evangelio de Mateo, por ejemplo, es muy explícito, con la parábola de las ovejas y las cabras, Ah, sí. donde la separación se basa en las obras de misericordia. Eso es clave. Pero dentro del propio cristianismo creo que no hay una única visión sobre quién se salva o cuántos. Ahí está una de las grandes, tensiones internas. Hay corrientes como el universalismo, que creen que la mayoría, o quizá todos, se salvarán, ponen el énfasis en la misericordia divina. Vale. Otras, como ciertas formas de calvinismo con la doble predestinación, pues sostienen que Dios ya ha elegido a salvos y condenados, y que estos últimos son la mayoría. Ahí se subraya más la soberanía y la justicia divinas. Y la posición más común quizás sea la intermedia, o la que no se pronuncia tanto. Sí, muchas denominaciones importantes, como la católica, la ortodoxa, la mayoría de las protestantes, afirman que el juicio ocurrirá, claro. Pero el número final de salvados y condenados solo Dios lo conoce. Refleja cómo distintas comunidades han interpretado textos similares, lidiando con esa tensión entre justicia y misericordia, ¿sabes? Hablando de denominaciones, ¿cuáles son los puntos clave en el catolicismo? A ver, el catolicismo distingue dos juicios. Primero, el juicio particular. Este ocurre justo después de morir. Individualmente. Sí, el alma va al cielo, al infierno o al purgatorio, que es ese estado de purificación temporal para los que mueren en gracia, pero, digamos, necesitan limpieza. Entendido. Luego, al final de los tiempos, tras la resurrección de los muertos, entonces vendrá el juicio final o general. Y ahí Cristo vuelve, como decías. Vuelve en gloria, sí. Revela la verdad de la vida de cada persona y juzga según las obras. Es interesante que el catecismo y textos como ese de Mateo 25 que mencionábamos ponen mucho énfasis en las obras de misericordia. Dar de comer al hambriento, visitar al enfermo, son como el criterio fundamental en ese juicio final. O sea, no es solo fe abstracta. No, es fe demostrada en actos concretos de amor al prójimo. ¿Y en la ortodoxia oriental? Es parecido. ¿Cómo? Comparten la idea de los dos juicios, particular y final, y la resurrección. Quizás son un poco más reservados sobre el destino final de los no cristianos. Lo dejan más explícitamente a la misericordia divina. Ya. Y rechazan la idea del purgatorio tal como la entiende el catolicismo, aunque sí tienen oraciones por los difuntos, claro. Pero donde la ortodoxia tiene una fuerza particular es en la iconografía del juicio final, ¿verdad? Me suena mucho. Absolutamente, es un tema recurrente y muy potente. A menudo se pinta en la pared oeste de las iglesias, la que ves al salir. Qué curioso. La composición típica muestra a Cristo Juez, el Pantocrátor, flanqueado por la Virgen María y San Juan Bautista intercediendo. Es el grupo llamado Deesis.
Vale. Y abajo la escena se divide. Los justos a la derecha de Cristo, que van al paraíso, los condenados a su izquierda, que son llevados al infierno. ¿Hay elementos distintivos en esos íconos? ¿Algo que los caracteriza? Sí, sí. A menudo se ve la etoimasia, que es el trono vacío preparado para Cristo. Y es muy, muy característico un río de fuego. Un río de fuego. Sí, que baja desde los pies de Cristo hacia el infierno, separando a los salvados de los condenados. Es una teología visual muy rica, muy detallada. Impresionante. Y en las principales ramas del protestantismo, como el luteranismo, ¿cómo lo ven? Los luteranos, por ejemplo, rechazan ideas como un reino milenario terrenal de Cristo antes del fin. Vale. Creen en la resurrección de todos al final, la reunión de alma y cuerpo, transformados para gloria o tormento, y un juicio público por Cristo. ¿Y el criterio? La fe es clave para la salvación, por supuesto, pero se evidencia en las obras. Las buenas obras de los justos muestran su fe, las malas obras de los impíos, pues su incredulidad. El resultado es binario, vida eterna o castigo eterno. Antes mencionabas el arte. Más allá de los íconos ortodoxos, el juicio final ha sido un tema, bueno, enorme en el arte occidental. Enorme, sí. Desde las pinturas medievales en iglesias inglesas que llamaban doom paintings, que eran advertencias muy directas sobre el arco del coro, hasta, por supuesto, la Capilla Sixtina de Miguel Ángel. Claro, esa es quizá la imagen más popular, ¿no? La que todos tenemos en mente. Totalmente. Miguel Ángel sigue la estructura general. Cristo en el centro, ángeles con trompetas despertando a los muertos, la Virgen intercediendo, los salvados subiendo, los condenados cayendo. Pero lo llena de una energía, un dramatismo muscular único. Y ese detalle de incluir su propio rostro en la piel desollada que sostiene San Bartolomé. Uf, ¿sí? Eso sí que es un mensaje personal y bastante crudo sobre la fragilidad humana ante el juicio divino. Da una dimensión muy humana, casi física, a una escena cósmica. Es fascinante cómo el arte ha intentado plasmar algo tan abstracto y trascendental. Es que servía para enseñar, para advertir, para inspirar temor o esperanza. Era una forma de hacer tangible lo invisible y lo último. Vale, hemos visto la centralidad y algunas variantes en el cristianismo. Si cambiamos de tercio y nos vamos hacia el Islam, ¿es igual de fundamental la creencia en el día del juicio? Absolutamente. Creer en el Yaum al-Qiyamah, día de la resurrección, o Yaum ad-Din, día del juicio, es uno de los 6 artículos fundamentales de la fe islámica. Uno de los pilares. Exacto. El Corán y los hadices, que son los dichos y hechos del profeta Mahoma, lo describen con mucho detalle. ¿Encontramos paralelismos con la escatología cristiana aquí? Sí, bastantes. Se habla de señales que preceden al fin, de un periodo de tribulaciones. También se espera una segunda venida de Jesús, de Isa. Ah, también. Sí, aunque su papel es distinto. Viene como musulmán, seguidor de Mahoma, y para derrotar al falso Mesías, el al-Masih ad-Dajjal. Que sería el anticristo islámico, digamos. Eso es. También se mencionan Gog y Magog, una resurrección general anunciada por una trompeta. Y el día de la rendición de cuentas, donde Alá juzga a todos, a los seres humanos, a llenos y a los jinn. A los genios también. Curioso. Sí, y el destino final también es binario. El paraíso, Jannah, o el infierno, Jahannam. Has mencionado detalles como la trompeta, la resurrección. ¿Hay otros elementos específicos del juicio islámico? ¿Algo que lo distinga más? Sí, hay elementos muy gráficos. Por ejemplo, la entrega a cada persona de un libro donde están registradas todas sus acciones, buenas y malas. El libro de la vida, por así decirlo. Algo así. Y luego está el famoso puente Sirat. El puente sobre el infierno. He oído hablar de él. Ese mismo. Se describe como un puente extendido sobre el Jahannam que todos deben intentar cruzar para llegar al Jannah, al paraíso. ¿Todos? Todos. Pero para los incrédulos y pecadores es más fino que un cabello y más afilado que una espada. Así que caerán. Para los justos, en cambio, el paso será fácil y rápido. Es una imagen muy potente de la prueba final. Uf, desde luego. Es casi una prueba física, además de moral. ¿Y qué ocurre con los musulmanes que han pecado? ¿Su destino es el infierno eterno? Aquí hay un matiz importante. La creencia mayoritaria es que los musulmanes que cometieron pecados graves, pero murieron creyendo en la unicidad de Dios, pueden pasar un tiempo en el infierno para ser purificados, pero no eternamente. Ah, vale. Hay una fuerte creencia en que, por la misericordia de Alá,
y la intercesión del profeta, aquellos que mantuvieron la fe fundamental, la shahada, el testimonio de fe, serán eventualmente sacados del fuego y admitidos en el paraíso. O sea que el castigo eterno se reserva para... Para los incrédulos y los idólatras, principalmente. Esto introduce una idea de purificación similar, aunque no idéntica, al purgatorio católico, ¿no? Guarda cierto paralelismo, sí, en la idea de una purificación post-mortem para los creyentes pecadores. Y estas descripciones tan físicas, el libro, el puente, la balanza para pesar obras, que creo que se llama mizán, Ujú. se toman literalmente. Pues mira, hubo debates teológicos iniciales, pero la escuela Ash'ari, que se volvió dominante en el sunismo, afirmó que sí, que estos elementos son realidades literales, no meras metáforas, forman parte de la creencia ortodoxa. Entendido. Muy bien. Hemos cubierto cristianismo e islam con cierto detalle. ¿Qué hay del judaísmo? Has dicho antes que las creencias son más variadas. Así es, no hay un dogma único y centralizado sobre el juicio final como en las otras dos grandes religiones abrahámicas. Pero se habla de un día de juicio, ¿no? Rosh Hashanah. Sí, Rosh Hashanah, el Año Nuevo Judío, se conoce como Yom Hadin, Día del Juicio, pero se refiere más a un juicio anual divino sobre el destino de cada persona para el año entrante, no necesariamente al juicio escatológico final. Entonces, ¿dónde encaja la idea de un juicio final, del fin de los tiempos? Hay diferentes interpretaciones rabínicas. Algunas hablan de un juicio que ocurrirá después de la resurrección de los muertos, en la era mesiánica. Otras sostienen que el juicio principal ocurre individualmente después de la muerte. ¿Vale? Incluso hay opiniones de que el concepto de un juicio final como tal pues se aplica más a las naciones gentiles que al pueblo de Israel. O sea que hay diversidad. Mucha. El Talmud babilónico sí describe un futuro día del juicio, pero la diversidad de opiniones persiste. Refleja quizás un enfoque más centrado en la vida presente y la relación continua con Dios a través de la Torá. Interesante esa diversidad interna. Mencionaste al principio el zoroastrismo. ¿Qué nos aporta esa tradición tan antigua? El zoroastrismo, que es originario de Persia, tiene el concepto de frashokereti. No es tanto un juicio divino como una renovación final del universo. Una renovación. Sí, es el momento en que el mal, representado por Angra Mainyo, será finalmente derrotado y el mundo volverá a su estado perfecto original bajo Ahura Mazda, el Dios Supremo. ¿Y el destino individual cómo se decide ahí? Aquí hay un punto clave. Depende estrictamente de la suma de los pensamientos, palabras y acciones de la persona durante su vida. Sin intervención divina directa en el juicio. Exacto. Cada alma es juzgada tras la muerte en el puente Chimbat. Si las buenas acciones superan a las malas, cruza hacia el paraíso. Si no, cae al abismo. Lo crucial es que no hay intervención divina caprichosa. Es una cuestión de balance y responsabilidad personal. Maya. Cada individuo contribuye al destino final del mundo con sus elecciones. Un énfasis muy fuerte en la responsabilidad ética personal, mucho más que en otras visiones quizá. Muy marcado, sí. Y se cree que influyó en las ideas posteriores de juicio y resurrección en el judaísmo, cristianismo e islam. Es una corriente muy antigua. Fascinante. ¿Y qué hay de otras tradiciones fuera de las abrahámicas y el zoroastrismo? Mencionaste brevemente el jainismo y el yarsanismo. Sí, son visiones distintas. El jainismo, originado en India, no tiene un día de juicio divino como tal. Creen en ciclos cósmicos y una decadencia moral. Vale. Al final de la era actual, predicen que el mal será tal que solo quedarán unos pocos jainistas fieles, y estos ayunarán hasta la muerte, marcando el fin de un ciclo, no un juicio. Es diferente, sí. ¿Y el yarsanismo? Es una fe sincrética kurda. Creen en la reencarnación hasta un día de resurrección final. Ahí los piadosos serán separados de los pecadores, perdonados y enviados a diferentes tipos de paraíso o infierno, y se basa en si buscaron placeres mundanos o la unión mística con Dios. Vemos cómo la idea de un final y una evaluación o una resolución toma formas muy diferentes. Hay una nota cultural curiosa relacionada que apuntaste. La expresión inglesa crack of doom. Sí, el estruendo del destino final. Se refiere al sonido de las trompetas que anuncian el fin del mundo y el juicio final, como en el libro del Apocalipsis. Ah, claro. Shakespeare la usó famosamente en Macbeth, cuando las brujas le muestran una línea de reyes y él pregunta si esa línea se extenderá hasta el estruendo del juicio final, queriendo decir para siempre. Un pequeño eco cultural de una idea con tanto peso teológico. Bien, hemos recorrido un espectro bastante amplio.
¿Qué conclusiones podemos extraer de todo esto? ¿Cuál es el hilo conductor, si es que lo hay? Pues hemos visto una variedad impresionante de escenarios. Resurrecciones, juicios divinos, puentes peligrosos, libros de cuentas, renovación cósmica, de todo. Pero quizás el hilo conductor, presente en muchas de estas visiones, aunque de formas distintas, es una profunda necesidad humana de que haya justicia última. De que las cosas cuadren al final, ¿no? Eso es, de que los actos tengan consecuencias definitivas, que de alguna manera el caos moral del mundo encuentre un orden final. Tiene sentido. Ya sea a través de un juicio divino, de un balance kármico o de una restauración cósmica, parece haber un anhelo de que el bien y el mal sean finalmente discernidos y que la historia tenga un propósito o una resolución trascendente. Es un intento de dar sentido al sufrimiento, a la injusticia, a la propia mortalidad, ¿no? Y aunque las imágenes varían enormemente, desde el juicio detallado del Islam y el cristianismo hasta el enfoque en la responsabilidad personal del zoroastrismo o la diversidad del judaísmo, esa búsqueda de sentido final parece persistir. Sí. Y lo fascinante es pensar cómo estas narrativas antiguas sobre la responsabilidad última, pues resuenan hoy, incluso en un contexto más secular. Como por ejemplo, Pues hablamos de legado, de memoria histórica, de justicia transicional para crímenes pasados o de la responsabilidad intergeneracional ante crisis como la climática. claro, Son ecos modernos de esa misma preocupación por las consecuencias finales de nuestras acciones, aunque no lo llamemos juicio final. es una buena reflexión. Siguen estas grandes narrativas escatológicas, aunque no se crean literalmente, moldeando nuestra ética, nuestras esperanzas colectivas, o a nuestros miedos más profundos, de maneras que no siempre advertimos. Esa es la pregunta que queda flotando, ¿verdad? ¿Cómo influyen estas visiones del fin, ya sea como evento cósmico o como metáfora de la responsabilidad final, en la forma en que vivimos y construimos nuestro presente? Bueno, es una cuestión para seguir dándole vueltas, ¿no? Mucho después de que termine nuestra conversación.